Bienvenido a esta pequeña sesión. Permítame primero que le presente de manera un poco más académica y ya vamos dando paso después a las preguntas. Quiero presentar a nuestros estudiantes a don Javier Tourón. Él fue vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en UNIR, en nuestra universidad. Es experto en altas capacidades y desarrollo del talento. De hecho, tiene un sitio web monográfico dedicado precisamente a altas capacidades, a educación, a tecnologías. Es catedrático emérito de la Universidad Internacional de La Rioja y bueno, como persona pues muy entendida, vamos a decir, en el asunto que ahora nos ocupa sobre el desarrollo profesional, sobre el fomento de la innovación en la universidad, pues le agradecemos mucho su participación. Bueno, pues muchas gracias, encantado de compartir este rato con vosotros y espero que pueda salir alguna idea que dé luces a los profesores y les ayude a mejorar su trabajo. Seguro que sí, A seguro ver, que sí. Don Javier, aunque la pregunta parece que se puede contestar sola, seguro que tiene matices. ¿En qué medida es importante, según su criterio, para una universidad impulsar la formación permanente, el desarrollo profesional de su propio profesorado? bueno, supongo que esta pregunta está enfocada sobre todo a la formación permanente en los aspectos que tienen que ver con la acción docente de los profesores y de los profesores como promotores del aprendizaje, ¿no? Porque hay otras dimensiones como es su formación investigadora, etcétera, o el avance en sus propios campos de conocimiento que serían objeto también de respuesta. Pero yo me Por voy a supuesto. centrar en el profesor como persona que promueve el aprendizaje. Y esto, que puede parecer poco relevante, ya es toda una declaración de intenciones. Porque no he dicho el profesor como docente, si el profesor es un señor que enseña, no. El profesor, yo creo que hay que entenderlo como un promotor del aprendizaje. Es decir, el profesor es alguien que facilita que sus estudiantes, sus alumnos, sus compañeros aprendan. Es que si los profesores de una universidad o de un centro educativo cualquiera no se plantean estas cosas, realmente lo que tienen que hacer es cambiar de profesión. Pero claro, el profesor tendría que plantearse, ¿y mis alumnos qué tienen que saber? ¿Qué tienen que aprender? ¿No? Una pregunta que me parece que podría ser útil para los profesores es que se planteasen qué significa aprender hoy. Porque aprender hasta no hace mucho tiempo era simplemente saber cosas, más o menos organizadas, más o menos estructuradas, que se almacenaban en la memoria. Está muy bien, la memoria sigue siendo imprescindible para cualquier proceso, en fin, cualquier proceso de reflexión que se pueda hacer después, pero claro, no basta solo con saber. La Claro. pregunta es, ¿qué sabes hacer con lo que sabes? En definitiva, hablaríamos de un desarrollo profesional, de una formación permanente del profesorado, siempre muy consciente de esa pregunta nuclear, siempre muy Claro, pendiente de qué significa hoy aprender, qué implica hoy aprender, ¿no? efectivamente, efectivamente. Y cuáles son, dependiendo ya del área donde nos movamos, cuáles son las implicaciones prácticas para la actividad profesional, para la realidad social en la que nos movamos. Por ejemplo, si un profesor está dedicado al ámbito de la educación, es indudable que la educación, la pedagogía es un saber práctico y por tanto tendrá que estar muy orientado a las aplicaciones prácticas de esos saberes en la acción educativa, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso yo diría esto, y se puede concretar, para que no parezca esto una divagación que luego la gente no sabe transferir, es que uno se plantee muy bien cuáles son los objetivos de aprendizaje de su materia. Es decir, qué tienen que saber y saber hacer mis estudiantes después de un periodo concreto. Por eso, objetivos y evaluación serían dos cuestiones críticas. Luego vendrá otro asunto que son las estrategias y demás de las que supongo que hablaremos después. Pero bueno, resumiendo, es absolutamente imprescindible que los profesores tengan mecanismos, luego hablaremos de ello,
para mejorar su competencia como promotores del aprendizaje. Y esto es inexcusable de la misma manera en una universidad como en cualquier centro educativo, de la misma forma que lo es en cualquier actividad profesional. Claro. Hoy en día, la formación permanente, la actualización está presente no ya solo en los centros educativos, sino también en las empresas, porque los saberes y las acciones cambian y evolucionan de una manera vertiginosa, Claro. muy apoyadas, desde luego, en lo que es el desarrollo de los medios tecnológicos, esto no tiene tampoco ninguna duda, y hay que reconocer también que la formación de los profesores es muy limitada. La formación de los profesores desde el punto de vista docente, porque nadie les enseña, nadie les ha enseñado. Cuando un señor termina la carrera, si se dedica a la docencia de las matemáticas, bueno, ahora, por ejemplo, los que van a estar en la enseñanza media, pues tienen que hacer el máster de formación del profesorado. Pero Y claro, en eso estamos aquí ahora, en nuestro máster de formación de profesorado claro, esto es, ¿no? Y universitario. entonces aquí es donde tratamos de darle una capa de valor pedagógico a unos señores y señoras que han tenido una formación en un ámbito del conocimiento determinado, pero que saben, lo único que saben probablemente de la pedagogía y de la didáctica es lo que han sufrido ellos como alumnos. Lo que han Y no experimentado. olvidemos que si eso no es adecuado, ellos tenderán a reproducirlo cuando sean profesores, ¿no? Por lo tanto, esa es Una un pequeña círculo venganza. vicioso del que hay que salir. Sabemos que hay convocatorias que emiten las diferentes universidades, pues para que presentemos los docentes, los investigadores, proyectos de innovación educativa. Y suele ser esa una vía, digamos, la vía conocida, quizá la vía más sencilla, entre comillas, pero ¿qué otras vías para crecer profesionalmente, para innovar como docentes, pueden ofrecer las universidades u otras instituciones? Bueno, yo creo que la vía de los proyectos no es mala, pero para No, mí no, claro que no. pero tiene una limitación. Esto significa que los profesores, cuando con su mejor intención plantean estos proyectos, casi siempre tienen dos lagunas. Una, que su formación pedagógica es escasa y, por tanto, su fundamentación teórica en el asunto que quieren tratar también es escasa o no se centra en las fuentes principales porque no las conocen, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, como la formalización de un proyecto de este tipo y su desarrollo en la práctica exige llegar a unas evidencias que sean contrastables, eso implica la utilización de una metodología de investigación que tampoco los profesores suelen conocer porque no se han formado en ella. Entonces, una cosa un aspecto que a mí me parece que sería muy interesante es que en estos equipos hubiese algunas personas, fueran equipos que tendiesen a ser mixtos o interdisciplinares, y siempre hubiera una persona que tuviese, digamos, formación metodológica en investigación educativa y también personas que tuvieran formación en el asunto que se vaya a tratar. Y luego, yo creo que aquí las universidades pueden hacer, yo lo planteé así, unir en los años que estuve como vicerrector y funcionaba, que es el establecimiento de actividades formativas específicas, ¿no?, sobre las cuestiones básicas de lo que es la pedagogía universitaria y lo que son las metodologías. Ya he mencionado así de pasada los objetivos, la evaluación, las metodologías activas, Flip Classroom como un modelo, etcétera. Bueno, es necesario, por tanto, que haya un asesoramiento experto y luego también es bueno que haya algún centro. Yo esto intenté hacerlo, lo hice, vaya, con la Escuela de Formación de Profesores, que haya actividades de formación específicas que se dirijan a las problemáticas de los profesores universitarios e idealmente a la problemática que puedan tener en su propia universidad, si es una universidad con características peculiares, ¿no? Entonces yo diría, hay que establecer medios de formación específicos muy solventes, muy apoyados en evidencias, porque la educación es una realidad contingente, ciertamente, pero no puede, no puede basarse en las ocurrencias meramente de los profesores. Las ocurrencias tienen que pasar pronto a evidencias, ¿no? Entonces, yo creo que
algún tipo de escuela o de centro el establecimiento de programas como este, ¿no? Es decir, que haya pues un máster donde los profesores, o cursos más breves, donde los profesores se puedan formar, donde puedan estudiar monográficamente aspectos que atañen a la didáctica y a la pedagogía. Pues esto es muy relevante, ¿no? Temas de medida en educación y evaluación, etcétera. Y esto lo hemos venido haciendo en estos últimos años y solíamos ofrecer 2, 3 cursos al año específicos sobre didáctica, digamos, y pedagogía universitaria para los profesores, pero yo lo formalizaría de una manera más extensa en lo que pueden ser en muchas otras universidades. Creo que luego esto saldrá, pues hay lo que se llaman learning centers, ¿no? Es decir, lugares donde los profesores se forman, donde hay muchos materiales también que están en red para que los profesores puedan acceder. Se pueden escribir documentos o libros enteros, como acabo de mencionar. Hay muchísima bibliografía que habría que seleccionar muy bien para ponerla al alcance de los profesores. Por lo tanto, un repositorio temático, pero luego también actividades formativas de más largo alcance, como puede ser un máster, o más breves y monográficas, como pueden ser cursos específicos de 20 horas, de 25 horas, donde los profesores se forman y, al mismo tiempo, esto sí me parece relevante, no, los cursos no pueden ser un bla, 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 ni tampoco pueden entrar en unos tecnicismos que luego rebasan el interés y las necesidades de los profesores. Sí que creo que todos los cursos tienen que acabar en algún tipo de proyecto, aunque sea breve, pero de proyecto práctico. Es decir, si yo desarrollo un curso sobre el establecimiento de objetivos de aprendizaje y competencias y la taxonomía de Bloom, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Bueno, pues al final, y que sea monográfico, si vamos a tratar 20 horas este asunto, la tarea práctica que yo te voy a proponer es que pensando en tu asignatura definas el catálogo de los 10 o 15 objetivos principales de aprendizaje para una determinada unidad con tus alumnos. De tal manera que no demos por supuesto que los profesores transfieren de la teoría que se les explica a su práctica, porque no es cierto, muchas veces no lo hacen, y entonces lo que tenemos que hacer es nosotros facilitar con tareas concretas que lo hagan. Y entonces ahí se ve también una dimensión de aplicación que me parece que es bastante importante. Claro, claro. Por su experiencia, Javier, ¿usted diría que es suficiente, que es satisfactoria la respuesta que da el propio profesorado cuando se le ofrece toda esta mayor o menor, pero gama de ofertas formativas y de posibilidades? Yo creo que la respuesta es un poco tímida, pero porque el profesor, primero, a veces no descubre perfectamente o no descubre con suficiente claridad la importancia que esto tiene para su formación. Pero esto pasa incluso en los centros educativos de otros niveles. Y la gente dice, a veces te encuentras con personas y dices, pero si esto siempre lo hemos hecho así, ¿por qué vamos a cambiar? Si esto siempre ha funcionado. Ha funcionado, quiere decir, pero claro, lo que no dicen es que ha funcionado vegetativamente. Como yo digo, los centros educativos, pensando por ejemplo en los colegios, tienen un funcionamiento vegetativo, es decir, los autobuses llegan, los niños se bajan, las clases empiezan, suena la campana, la clase se termina y así podemos estar 9 meses. Ahora, lo que hay que saber o lo que habría que analizar es si eso es una educación de calidad o no. Por tanto, yo creo que a los profesores hay que explicarles, porque no hay mayor satisfacción para un profesor, y un profesor universitario no es solo un investigador, aunque sea muy principalmente un investigador, tiene que serlo, pero es también un docente, por lo tanto, un promotor del aprendizaje. No hay nada que satisfaga más que el realizar bien tu tarea como profesor y ver que tu esfuerzo tiene recompensa en los resultados de tus alumnos. Esto me parece que es muy importante. 2, hay que explicarles el sentido práctico que tienen las actividades formativas que van a realizar, porque tenemos un enemigo enorme, que es la burocracia a la que los profesores se ven sometidos, por una parte, y por otra parte, la falta de valoración de la docencia como actividad profesional ligada a otras, como la investigación o la gestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la hora de buscar una certificación, lo que todo el mundo quiere es tener sexenios. Y lo que todo el mundo quiere es tener méritos que en las certificaciones de ANECA pesen.
Y la docencia, pues normalmente está sujeta a aquellos certificados que se hacen de una manera más, es decir, que si no has matado a ningún alumno, probablemente tendrás una evaluación razonable y ya está. Pero de ahí a la excelencia, que es lo que creo que todo profesor debe buscar, hay una distancia muy grande. Cuando una universidad se plantea una formación seria, explicar claramente, hacer una oferta diversa que se centre en los verdaderos problemas que tienen los profesores y luego darles a ellos también la voz y que ellos sugieran qué tipo de aspectos de su formación pueden ver más deficientes. Ahí tenemos todo un mundo. Nosotros hemos trabajado mucho en mi grupo en unir en temas de competencia digital docente, ¿no? Pues este es un ámbito en el que los profesores están peces, ¿no? Lo siguiente, es decir, la competencia digital docente de los profesores es muy modesta y ahí hay un ámbito de desarrollo enorme. El manejarse bien con la tecnología actual también es una garantía de que algunos procesos de búsqueda de información, de reflexión, de análisis, de pensamiento crítico, etcétera, de acceso a la información, que es lo propio, digamos, lo que hace un investigador en su trabajo. Entonces tenemos que convertir a los alumnos tienen que entrar en estas. No es solo que se estudien un manualillo o que se estudien unos apuntes unos PowerPoint que han. No, es decir, hay que darle al alumno un protagonismo mucho mayor y hacerle trabajar mucho más, que inicialmente supone que trabaje más el profesor, pero luego el profesor Claro. tiene que empezar a ser un espectador y el alumno tiene que empezar a ser un protagonista de su propio aprendizaje, porque lo es. Estoy totalmente de acuerdo con usted tenemos que ser conscientes, por ejemplo, en este modelo educativo de aula invertida, de Flipped Classroom, al que se ha referido varias veces, tenemos que transmitir de alguna manera al estudiante que tiene que trabajar antes de venir a la sesión, que con una sesión a la semana de una asignatura a este nivel, si no viene con la base aprendida o con la base al menos conocida, no digo aprendida, pero conocida, el docente al final solo no va a tener más remedio que largarle el rollo para que pueda adquirir ese Claro. conocimiento. Y por otro lado, sobre las competencias digitales, a mí siempre me ha llamado la atención que hay un marco europeo de competencias digitales, genérico, así como para cualquiera. Luego hay un marco europeo de competencias digitales para los educadores, el DIGCOM Edu. Y luego hay un marco europeo de competencias digitales para las organizaciones educativas, el DIGCOMP.org. Pero no conozco la existencia de un marco europeo de competencias digitales para el alumnado. Yo no lo encontré, si lo hay, me alegra saber que existe, pero yo no Sí, lo he bueno, a localizado. ver, no existe con la misma formalización que los Ujú, demás se han dicho, ¿no? Pero sí que hay varios consensos sobre cuáles deberían ser las claro. competencias digitales principales para los alumnos. Bueno, estoy pensando también, por otra parte, que podríamos establecer muy fácilmente un paralelo entre la competencia digital docente, de esto sí tenemos ya un cuestionario validado, y ahora, digamos, las comunidades y el ministerio se han puesto de acuerdo para la certificación de la competencia digital de los Sí, sí, profesores. el acuerdo Bueno, sectorial hubo uno en 2020 y eso, ahora se ha renovado, efectivamente. Sí, en la web eso. del Bueno, INTEF existe, bueno, sí. pues esto quiere decir además que los profesores no es ya que esto hayan de realizar un acto de voluntarismo para formarse y ser muy bueno. No, no, es que van a tener que certificar su competencia como otros profesionales tienen que certificar su competencia para tener una licencia y poder ejercer, ¿no? Ujú. Pues a los profesores les va a pasar un poco lo mismo. Pero yo creo que este marco de los profesores es perfectamente trasladable también a los alumnos y se deriva mucho de lo que son los elementos claves de digamos, de la didáctica, del proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y fuera de ellas, ¿no? Por tanto, que tienen que saber sobre la búsqueda de información, cómo valorar cómo tener espíritu crítico, capacidad crítica del discernimiento, ¿no? Ujú. Cómo manejarse con herramientas digitales en la nube, en fin, todo esto que es todo un mundo. Sí, ya. El profesor tiene que pensar qué ocurre en él mismo cuando trata de aprender algo. Y eso, de volcarlo en sus alumnos, no pensar que cuando uno entra en relación con los alumnos, uno se tiene que convertir en un parlanchín y ellos tienen que ser unos buenos escuchadores, porque
porque esto no funciona así. Con esto no le estoy quitando importancia a la lección magistral, cuidado. Tiene mucha importancia y es básico que de vez en cuando el profesor tenga que dar una lección donde explica muy bien un tema, donde da una visión de conjunto, donde abre un horizonte, etcétera, etcétera, pero que eso tiene que tener una implicación práctica para que a partir de ahí el alumno trabaje. Si un profesor no siente la necesidad de hacer esto, pues sus objetivos están mal planteados. Porque claro, si yo no me planteo que los alumnos sean capaces de elaborar un discurso sobre algo, lo que tienen que hacer es escucharme. Si mis objetivos, le estoy un poco caricaturizando, ¿no? Si mis objetivos son que repitan de memoria la lista de los Reyes Godos, pues ya está, a mí no, que me escuchen y se ha terminado. Pero eso no es ser un profesor, eso es porque para eso les damos las clases grabadas y hemos terminado, ¿no? Bueno, pues nuestras clases también tendremos que aprender a utilizarlas así y proponer a veces a los alumnos actividades sobre, pues se plantea este problema entre el minuto 14 y el minuto 16 de esta clase, pues valora este asunto y contrástalo con la teoría de Pérez, ¿no? Por ejemplo. Sí, hacer un poquito de metacognición, ¿no? A partir de los materiales. Claro. Y no pensar que eso es solo para saber cosas, sino que tiene que ser también para desarrollar habilidades intelectuales. Es decir, que el alumno tiene que entender que tiene que ocuparse. Los conceptos tienen que ocupar. Por eso la memoria es importante, sí, pero para tener cosas relevantes, no números de teléfono. Tener números de teléfono ocupando la memoria, eso es irrelevante. Pero tener metaconceptos en la cabeza es muy importante porque eso es el combustible para la reflexión y para la cognición, ¿no? Y entonces, en el momento en el que alguien se ve en la necesidad de ocuparse muchísimo en la investigación, sabemos que hay una tendencia importante a desatender la preparación de las clases. Claro, un profesor que no lleva las clases preparadas no quiere que sus clases sean grabadas. Entonces, entran en juego aquí, desde mi punto de vista, muchos factores, ¿no? Sí, yo creo que por eso el profesor tiene que entrar en un proceso de reflexión sobre todas estas cuestiones, ser consciente de cuáles son sus lagunas y al mismo tiempo que vea que hay modos de resolver esos déficits y de mejorar. Pero también creo que es muy importante que tanto las universidades como los organismos públicos que tienen que certificar a los profesores le den a la docencia un mayor peso, un mayor relieve. Es decir, nos preocupa poco, efectivamente, que las clases estén mejor o peor desarrolladas. Y nos preocupa mucho que el profesor publique más o menos JCRs. Pues yo creo que las dos cosas son muy importantes, porque la universidad no es un centro de investigación. Si nos quisiéramos dedicar solo a la investigación, nos vamos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ya está. La universidad es un lugar donde la gente también va a aprender, va a formarse, va a desarrollar sus talentos intelectuales y, por tanto, la dimensión docente de la universidad es absolutamente capital. Cuando yo creo que todas estas reflexiones podrían o deberían ser objeto de atención por parte de los profesores. Habría que animarles a que encaren su tarea docente con ilusión, con ganas de formarse, con ganas de aprender más. La investigación pedagógica está en permanente evolución, se están ofreciendo resultados permanentemente, hay nuevos modelos, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos modos de hacer que idealmente deberían ser incorporados también en la actividad de los profesores. Y en estas actividades formativas de las que hemos venido hablando, sería muy interesante que terminasen siempre con tareas que fuesen prácticas en el sentido de aplicadas a tu ámbito. Es decir, todo esto en tu asignatura o en este módulo o en esta tarea de aprendizaje, ¿qué significa? ¿Cómo se aplicaría? ¿Por qué? Lo que necesitamos es que esta formación sea una formación práctica, aunque esté apoyada en la teoría y en la investigación.
Y la manera de que sea práctica es que le obliguemos al estudiante, en este caso estudiante-profesor, a volcar eso que ha aprendido o esas destrezas que ha tenido o habilidades que ha debido adquirir, que las plasme en la problemática que tiene en sí mismo como profesor. Yo puedo saber cómo se sutura una herida, pero una cosa es ver al cirujano cómo lo hace, otra cosa es que yo sepa hacerlo. Entonces, no solamente, y vuelvo a lo que dije al principio, no solo se trata de usted qué sabe, sino usted qué sabe hacer con lo que sabe. Esta es un poco la idea. Y esta preocupación que hay que transmitir a los profesores es la que ellos tienen que llevar a su propia acción docente para transmitirla a sus alumnos. Y creo que este es un círculo virtuoso que hay que fomentar en las universidades sin ninguna duda. Aunque parezca paradójico o irónico que se plantee, pero que los centros de enseñanza, y en particular las universidades también, hagan parte explícita de su misión, de su visión, de sus valores, de su propio programa de responsabilidad social, la formación permanente del profesorado en busca de la innovación, porque en definitiva, si el estudiante, como decíamos, va a aprender a la universidad no es un centro de investigación solamente, sino es un centro de enseñanza, el estudiante va allí porque entiende que va a aprender cosas que ahí en esa universidad están a la vanguardia, que están actualizados, que las conocen por las últimas actualizaciones que hay sobre ese campo del saber. Así que, bueno, pues hagámonos eco de ello. Yo personalmente tengo ese compromiso adquirido y no sé si lo logro, si lo lograré en algún momento, pero tengo empeño en ello, desde luego, Javier. Muchísimas gracias por ese Bueno, abanico, como digo, que ha sido muy, muy, muy ilustrador. ha sido un placer. Hasta siempre. Un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias.